Bienvenido al Pan del Cielo, un espacio donde meditamos sobre la palabra de Dios. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos, en esta mañana. Gracias una vez más por regalarme ese tiempo tuyo para meditar en la palabra de Dios. Y hoy quiero que me acompañen a 2 Corintios 7, del 8 al 10. Vamos a estarlo leyendo. Te pregunto, ¿alguna vez has corregido a una persona que amas profundamente para que se arrepienta de su proceder, de sus caminos? Eso fue lo que hizo Pablo con aquellos hermanos de Corintios. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 7, del 8 al 10. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí tenemos dos ejemplos en la Biblia de cómo podemos responder cuando le damos la espalda a Dios. Pedro respondió al fracaso de manera adecuada y Judas no. ¿Cómo describe el apóstol Pablo? La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento en nuestras vidas, pero un arrepentimiento que nos lleva a la salvación porque es genuino, sale de lo profundo de nuestro corazón. Y ahí, cuando tenemos ese arrepentimiento, no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo, esa sí produce muerte. En 2 Corintios 7:10, Judas es un ejemplo de la tristeza del mundo. Él acudió a aquellos líderes religiosos, confesó su pecado, pero en cambio, estos le cargaron con más culpa. El remordimiento se apoderó de él y tristemente no fue capaz de arrojarse a los brazos de la misericordia de Dios y recibir su perdón. Por otro lado, Pedro es un ejemplo de la tristeza que proviene de Dios, la que estábamos hablando. Pedro tuvo que estar quizás asustado para negar a Jesús. Quizás debió tener mucho miedo para negarlo en esas 3 ocasiones. Pues es comprensible que tuviera miedo, quizás porque sentía que lo crucificarían también con Jesús, o quizás tenía sus dudas acerca si Jesús era en realidad el que decía ser. Pero cuando él escuchó aquel canto del gallo, tuvo que resolver todas las dudas, sumiéndole en esa tristeza, dice la Biblia, que allí lloró amargamente. Cuando lloramos con ese llanto de amargura, de arrepentimiento, es realmente un arrepentimiento genuino, pero para salvación. No hay ningún sentimiento más sobreacogedor que el saber que hemos abandonado a Jesús. Afortunadamente, ahí no acaba la historia para Pedro. La tristeza que proviene de Dios produjo ese arrepentimiento y su relación con Jesús fue restaurada. Él fue liberado de su culpa y de su vergüenza, llegando a convertirse en un magnífico y poderoso y ungido líder de la iglesia de Jesús. No tenemos que ir por la vida cargando con la culpa y con la vergüenza de nuestros pecados y errores pasados. A quien Jesús libera, realmente los hace verdaderamente libres. No importa cuánto hayas metido la pata y fallado, nunca es demasiado tarde. Responde como lo hizo Pedro y puedes tener un gran futuro delante de ti sirviendo al Señor. Solo necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos genuinamente delante de Él. Y Él te hará libre de ese pecado y de esa culpa como lo fue Pedro. Y es curioso porque Pablo elogia a los corintios por haber reaccionado positivamente a la corrección. Todo el mundo no reacciona así. Esa corrección que él les había impartido. Es difícil aceptar muchas veces la crítica, la corrección o la reprensión con gracia y con aplomo.
Y es mucho más natural ponerse a la defensiva, justificarnos y luego contraatacar. A veces aceptamos la crítica y al mismo tiempo que sentimos lástima por nosotros mismos y pensamos que en verdad no la merecemos, quedando enojados y resentidos. Pero verdaderamente un cristiano maduro debería aceptar la crítica constructiva con gracia, evaluarla con sinceridad y utilizarla, pero para crecer. ¿Verdad que sí? Oremos al Señor y pidámosles al Señor que en el nombre de Jesús pueda ayudarnos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, y que nos dé un corazón que se quebrante delante de Él, pero con un arrepentimiento genuino, para que esa tristeza nos lleve a los brazos del Señor, reconociendo nuestros errores, nuestro pecado y arrepintiéndonos y recibiendo el perdón del Señor para salvación. Que la paz del Señor sea sobre tu vida. Te invito a que leas el capítulo completo, no tiene desperdicio, es una belleza la palabra. Y que hables con el Espíritu Santo, Él te mostrará y te dará mucho más de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado aquí hoy. Bendiciones abundantes, una vez más, la paz del Señor sea sobre tu vida.